Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días, cuando Elías llegó hasta el Horeb, el monte de Dios, se introdujo en la cueva y pasó la noche. Le llegó la palabra del Señor que le dijo: «Sal y permanece de pie en el monte ante el Señor». Entonces pasó el Señor y hubo un huracán tan violento que hendía las montañas y quebraba las rocas ante el Señor, aunque en el huracán no estaba el Señor. Después del huracán, un terremoto, pero en el terremoto no estaba el Señor. Después del terremoto, fuego, pero en el fuego tampoco estaba el Señor. Después del fuego, el susurro de una brisa suave. Al oírlo, Elías cubrió su rostro con el manto, salió y se mantuvo en pie a la entrada de la cueva. Palabra de Dios. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación ya está cerca de los que lo temen, y la gloria habitará en nuestra tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. La misericordia y la fidelidad se encuentran. La justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra, y la justicia mira desde el cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El Señor nos dará la lluvia, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él, y sus pasos señalarán el camino. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me atestigua que es así en el Espíritu Santo. Siento una gran tristeza y un dolor insensato en mi corazón, pues desearía ser yo mismo un proscrito alejado de Cristo. Por el bien de mis hermanos, los de mi raza según la carne, ellos son israelitas y a ellos pertenecen el don de la filiación adoptiva, la gloria, las alianzas, el don de la ley, el culto y las promesas. Suyos son los patriarcas y de ellos procede el Cristo, según la carne, el cual está por encima de todo, Dios bendito, por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después que la gente se hubo saciado, enseguida Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. A la cuarta vela de la noche, se les acercó Jesús, andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo: ¡Ah!, diciendo que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo, que nos guía para entender esta hermosa palabra. Espíritu de Dios, ven sobre nosotros, sobre nuestra vida. Tú que nos haces comprender estos misterios de amor a través de la oración.
para que podamos dar pasos firmes, porque hemos nacido para ver tu gloria y tu bendición. Acompañado del amor maternal de la Santísima Virgen María, con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, en este día, domingo, día del Señor, la primera lectura nos presenta al profeta Elías, en el monte Horeb. Elías, que fue perseguido a muerte, emprende una especie de peregrinación de vuelta, remontando el pasado. La revelación del Señor, nada más un pasar es un momento capital, que se ha de comparar con la que recibió Moisés. Huracán, terremoto y fuego son elementos ordinarios de la teofanía o de las manifestaciones de Dios. En ellos puede percibir el hombre una presencia de poder que transforma y consume lo más fuerte y estable. Viento y fuego están particularmente ligados a la vida del profeta, pero Elías descubre al Señor en una brisa tenue, en un susurro apenas audible. Primero ha tenido que alejarse de la urbe, cruzar el desierto, subir a la soledad de la montaña. Después ha tenido que descubrir la ausencia de Dios en los elementos tumultuosos. Finalmente ha callado el tumulto. La brisa suave, se escucha la presencia del Dios que da la vida. El Salmo 84, que se proclama en el día de hoy, nos dirá: muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Esta palabra misericordia se divide en dos palabras latinas: miserere, que es miseria, cordis, corazón. Dios que sabe escuchar el corazón del ser humano para invitarnos a la salvación. Porque Dios anuncia la paz a todas las naciones. La salvación es para todo aquel que se acoja a su misericordia. Porque Dios no tiene excepción de personas, porque todos somos llamados a ese camino de salvación. En la segunda lectura, tomada la carta del apóstol San Pablo a los romanos, en esos momentos, San Pablo tiene una tristeza profunda, porque sus mismos hermanos no están creyendo en el mensaje de salvación, y siente una gran tristeza en su corazón, porque le habla a sus mismos hermanos, los de su raza según la carne, recordándoles que ellos son el pueblo elegido por Dios, y que Dios les ama, que ha manifestado el don de la filiación adoptiva, la gloria, las alianzas, el don de la ley, el culto y las promesas. Pero recordándoles a través de la historia que la promesa del Mesías, del Hijo de Dios, viene también a través de los patriarcas. De ellos procede Cristo, según la carne, que siendo Hijo de Dios está por encima de todo, y que entregó su vida por nosotros en la cruz, para darnos el camino de la salvación. En el Evangelio de hoy, los discípulos han vivido un momento especial a través de la multiplicación de los panes. El Señor Jesús los apremia, los invita a subir a la barca y se adelantan a la otra orilla mientras Él despedía a la gente. Porque el Señor tiene compasión, sabe escuchar el corazón del humilde. Cuando vemos que el Señor sube al monte a orar, es tener esa comunión con el Padre. Más adelante enviará a los discípulos a todo el mundo con la promesa de siempre estar con ellos. Porque es una unidad de amor que vive el Hijo con el Padre. Es así como el Señor nos enseña a entrar en esa intimidad de amor, para que nosotros podamos entender la voluntad de Dios en nuestras vidas. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. Nos sigue diciendo el texto sagrado que a la cuarta vela de la noche se le acerca a Jesús andando sobre el mar. Cuando se refiere a la cuarta vela de la noche, que están en la hora de la madrugada, de 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana. En ese momento hay unas cosas muy extraordinarias. El Señor que camina sobre las aguas. Pero los discípulos se asustan, comienzan a gritar de miedo, hasta el punto de atreverse a decir que era un fantasma. Cristo viene a ser la luz que disipa toda tiniebla. Pero los apóstoles en esos momentos sienten angustia. Se les ha olvidado lo que el Señor les ha enseñado: a orar, a no tener miedo, porque la confianza debe estar puesta en Dios. El que es víctima del miedo confunde las propias fantasías con la realidad y la realidad con la fantasía. Los discípulos piensan que el maestro que vive en medio de ellos es un fantasma, un muerto.
Pero poco a poco descubrirán que es el Hijo de Dios, que viene a salvarnos de la oscuridad, a encontrar el verdadero sentido de la vida. El miedo es ir al fondo de lo que le invade, pero el Señor, que viene a traer la paz en el corazón, dirá a sus discípulos: ánimo, soy yo, no temáis. Debemos recordar que el miedo es la carencia de fe. En cambio, la fe es el coraje de creer y atreverse a lo imposible. Imposible para el hombre, pero no para Dios. El que camina sobre las aguas no es un fantasma, sino es yo soy, Jesús, el Hijo de Dios en persona, que a través de este nombre, yo soy, recuerda la revelación de Dios en el Éxodo. La salvación a través del agua no es una ilusión. El miedo es lo que hace creer una ilusión. Pero debemos buscar la presencia de Dios, que en lo cotidiano realiza lo extraordinario. San Pedro, al escuchar la voz de Jesús, se atreve a decir: Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua. El Señor le dirá: ven. La prueba que realmente es Jesús, el Señor que salva, es que yo mismo sea salvo, por medio de su palabra, que nos vamos abriendo a ese camino de gracia, que viene a transformar nuestra vida. Y cuando dice ven, es la vocación definitiva. Por su palabra estamos llamados por Él a caminar con Él y con Él sobre el abismo. San Pedro logra hacer lo que Él ha hecho, pero debe confiar, no quitar su mirada de Jesús. No se vence la muerte, sino confiando en Jesús, que entrega su vida para el rescate de la humanidad. San Pedro va caminando sobre las aguas, se va acercando a Jesús, pero siente miedo de este fenómeno natural, sentir la fuerza del viento, donde percibe el miedo, y ese miedo lo lleva a hundirse y a gritar: Señor, sálvame. San Pedro se asusta, pero si él mira a Jesús, va caminando, va con paso firme, pero si quita su mirada, comienza a percibir los vientos fuertes, comienza a mirar sus temores, se va hundiendo. El miedo que hace hundir es el mismo lugar en el cual el Señor nos llama a una fe mayor. De lo contrario, somos presa de la angustia y la desesperación. Por eso nuestros ojos deben estar fijos en el Señor, que nos ayuda a vencer todo temor. Pero San Pedro, al verse hundiendo, grita al Señor: sálvame. Enseguida Jesús extiende su mano, lo agarra y le dice: hombre de poca fe. San Pedro llama gritando a Jesús, palabra que significa el Señor salva. En la época final, a todos se les da este nombre, en el cual todo creyente se le da la salvación. El Señor extiende su mano a San Pedro. Indica la intervención de Dios, que aferra y salva de las grandes aguas a quien lo invoca. Pero el Señor reprende fuertemente a San Pedro: hombre de poca fe. La fe puede existir, pero muchas veces es poca, insuficiente, frente a pruebas duras, en el caso como está San Pedro. Así nos puede pasar a nosotros. Debemos orar, abrir nuestro corazón en ese camino de confianza y de reconocimiento que dura toda la vida. La tribulación final será la plenitud del bautismo, que nos hará conocer quién es el Señor. Después de este episodio, el Señor sube a la barca, amaina el viento, y los de la barca se postraron ante Él diciendo: realmente eres el Hijo de Dios. La calma viene sobre la barca solo después que cada uno ha realizado personalmente la experiencia bautismal, que consiste en escuchar al Señor, caminar sobre las aguas, ir al fondo, invocar su nombre y ser salvados. Solo entonces en la barca reconocemos al Señor y vivimos de su pan. Hemos pasado de la muerte a la vida, porque ese amor del Señor nos lleva también a amar a nuestros hermanos. Los que están en la barca tienen una actitud de adoración, porque se postran ante el Señor, reconociéndolo como el Mesías, el Hijo de Dios, el que viene a salvar al pueblo. Este será un anticipo de la profesión de fe
que San Pedro anunciará. En San Mateo capítulo 16, hace la profesión de fe pascual. La iglesia sabe que su cuerpo que se nos entrega no es un fantasma, sino el pan vivo bajado del cielo, que hace morir y vivir, porque en Jesús encontramos la vida. Ahora como iglesia nos preparamos a través de la oración para que juntos veamos los regalos del cielo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo, te damos muchas gracias por tantos regalos y bendiciones que nos das, para que podamos descubrir esas bendiciones de amor que tienes para con cada uno de nosotros, que nos has enviado a tu Hijo Jesús, que a través de la predicación podamos vivir tu palabra, el anuncio del reino, esa buena noticia, para que podamos descubrir el sentido de la vida, que sabemos que hay momentos difíciles que vive la humanidad, y que hay un enemigo que anda como león rugiente mirando a quien devorar, que nos quiere hacer dudar, para que no podamos gozar de las promesas de Dios. Y que la luz del Espíritu Santo, unidos a este gran regalo de la Iglesia Católica, junto con sus ministros, el Papa Francisco, los cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos, comunidades religiosas, a través de un carisma, sepamos escuchar el mensaje que nos da vida, que a través de la oración tenemos este encuentro íntimo que nos hace creer, confiar, y más cuando vivimos el gran milagro, la Eucaristía, la acción de gracias, para que sepamos dar pasos firmes de fe, que podamos vencer toda dificultad, esas situaciones de mentira, de engaño, de tristeza, de soledad, de angustia, de depresión, o esos momentos difíciles que se está viviendo, personales, miedos, inseguridades, o vicios como el alcohol, la drogadicción, pornografía, apegos a cosas o personas, conflictos o malos entendidos en la familia, o críticas o murmuración en el trabajo. Que pedimos en tu nombre, Señor, vencer toda tempestad, aunque sean los vientos fuertes, que a través de la oración tú nos invitas a confiar y que nos ayudarás a comprender porque hemos vivido esa situación difícil, porque tú eres el Señor de la historia. En ti, mi buen Jesús, encontramos la vida. Que ante estos momentos difíciles que vive la humanidad, ante esta pandemia, que con oración y fe vamos a vencer, pero que el Señor también está golpeando la puerta del corazón, que invita a dejar el pecado, que a la luz del Espíritu Santo llevemos una vida recta, de principios, de valores, de ayuda y servicio a los demás. Que oramos por las familias, bendición de Dios para la sociedad, con principios, valores, llenos de fe en el Señor Jesús, para saber llevar ese proyecto de vida que se realiza en el amor de los esposos, en el respeto, en el cuidado y en el cariño, y transmitiendo esa bendición a sus hijos. Oramos por las naciones, junto con sus gobernantes, la gran responsabilidad que tienen para gobernar una nación, en el servicio, que ante estos momentos de crisis económica puedan realizar proyectos junto con su equipo de trabajo para ayudar a los necesitados, porque todos somos hermanos. Que se pueda alejar toda ley de muerte y sepan crear leyes que dan vida, respeto, dignidad al ser humano. Oramos por los que están enfermos, por este COVID-19 o por distintas enfermedades que hay en su cuerpo. Pedimos a la sangre preciosa de Jesús para que sean sanos, libres y poder ver ese milagro de la sanación física. Pero el Señor también quiere sanar el corazón de toda situación negativa que se pudo vivir. Ahora te invito a entregar en estos momentos tu historia, tu dificultad, esa situación que te trae incertidumbre, que te encuentras confundido, que no sabes qué hacer. Deja entrar al Señor a tu vida y a la luz del Espíritu Santo el Señor te guiará para salir adelante. Que ante los momentos difíciles que se puedan vivir, siempre brillará la luz de Cristo. Nos unimos también a todos nuestros hermanos que han perdido un ser querido, que no están solos, que cuentan con nuestra oración. Que el Señor les bendice y les ama, que les dará la fortaleza para salir adelante, y que debemos dar gracias por esos seres humanos que nos han ayudado a crecer como personas.
Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Que el alma de todos nuestros familiares difuntos descansen en la paz del Señor, así sea. Ahora nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Que Dios les ama y les bendice. Feliz día domingo, día del Señor, juntos en familia, para que veamos los regalos del cielo, junto con la protección maternal de la Santísima Virgen María. No se te olvide seguirme en las redes sociales, Paredes y Franco, compartiendo los regalos del cielo.